Buenas noches, ingeniero. ¿Me confirma el audio, por favor? Sí, se escucha muy bien. Buenas noches. Ya, perfecto, ingeniero. Vamos a dar inicio. Muy buenas noches, estimados participantes. Les saluda Flor Maritz, asesora académica del Centro de Capacitación Internacional Público-Privado, sí. Les doy la bienvenida a cada uno de ustedes al curso de actualización internacional, fertilización in vitro y transferencia de embriones en ganado vacuno. El ponente a cargo el día de hoy es el ingeniero zootecnista Diego Silva, desde Perú. Antes de comenzar con esta exposición, les voy a brindar algunas recomendaciones. Por favor, mantener los micrófonos y videos apagados durante toda la ponencia, a menos que el ingeniero solicite su participación. Y para los participantes que desean solicitar la clase grabada, material de estudio y la certificación, les voy a dejar los números en el chat. Cualquier duda o consulta que ustedes tengan lo va a estar absorbiendo el ingeniero al final de la ponencia o cuando él lo vea conveniente. Muy buenas noches, ingeniero. Le doy pase a su ponencia. Hola, muy buenas noches con todos y cada uno de ustedes. El que les saluda, el ingeniero zootecnista Diego Fernando Silva Díaz, profesional egresado de la Universidad Nacional Agraria de la Selva en Tincomaría, departamento de Huánuco, en Perú. ¿Sí? Bien, esta noche vamos a ver un tema muy bonito que es todo lo referente a lo que es fertilización in vitro y transferencia de embriones, ¿no? Cuando hablamos de transferencia de embriones, en este caso estamos refiriéndonos a la transferencia de los embriones que se han formado de manera in vitro, ¿no? Entonces, tenemos que considerar que esta técnica de in vitro nos puede generar una muy buena cantidad de embriones durante todo un año, ¿no? Pero es una técnica que tiene mucha sensibilidad, ¿no? Debido a que obviamente al generarse los embriones a nivel de laboratorio, tenemos una alta sensibilidad y por ahí que los resultados de repente hasta la actualidad, si bien es cierto, están empezando a tomar una característica importante, pero de repente no es necesariamente lo que nosotros estamos deseando como resultado final, ¿no? Pero igual, es una técnica que nos permite tener o dar un salto en cuanto a la genética, ¿no? En cuanto a la genética. Nos da un salto de cambiar nuestra genética de manera acelerada, ¿no? Ya no tener que esperar de repente con el tema de la inseminación a poder tener una raza o una línea genética que nos permita tener alta productividad. Nosotros con la transferencia de embriones ya podemos lograr ese objetivo que es dar ese salto hacia lo que vendría a ser ya la producción de alta productividad, ¿no? Cuando hablamos de transferencia de embriones y fertilización in vitro, tenemos que entender un poco los objetivos, ¿no? Y dentro de los objetivos, lo primero que tenemos que entender es cómo funciona el ciclo estral y en base a qué se hace un proceso de sincronización. Entonces, mi proceso de sincronización va a depender, obviamente, del conocimiento que yo tenga de mi ciclo estral. Cómo funcionan las hormonas que interactúan de manera permanente para el tema de la producción de celo, cómo interactúan, cómo están, digamos, de manera continua interactuando estas hormonas. Y ese principio nosotros lo llevamos a la sincronización de celo para iniciar, ¿no? O reiniciar un ciclo estral y de esta manera poder no solamente trabajar con un animal, porque esa es la diferencia que tenemos con la sincronización de celo, que no trabajamos única y exclusivamente con un animal, sino con un grupo de animales que nos va a brindar el objetivo que nosotros estamos buscando, ¿no? Debemos conocer cuál es el proceso de fertilización y el desarrollo embrionario que se genera
in vitro, es decir, a nivel de laboratorio, ¿no? Ese procesamiento es un procesamiento en el cual se tienen fases, esas fases tienen que ser muy meticulosamente cuidadas y evitar que haya algún tipo de contagio y de esta manera nosotros lo que vamos a generar son los embriones, ¿no? Por otro lado, tenemos que explorar el, las técnicas de transferencia de embriones. Vamos a encontrar diferentes técnicas. La más utilizada es, en este caso, el de hacer el pasaje de la pistola a nivel intracervical y de esta manera hacer la deposición, ¿no? Hay otras técnicas que también se están utilizando, pero todavía no se les da mucho énfasis. ¿Por qué? Porque digamos que no es muy recomendable por el tipo de animal que tenemos y sobre todo el tamaño, ¿no? Ya vamos a ir viendo más adelante. Tenemos que aprender sobre el manejo y la conservación de los embriones. Eso es también un aspecto muy fundamental y hacer procesos de reflexión sobre las consideraciones éticas y sanitarias y comercial, ¿no? Esos van a ser los objetivos que vamos a ver esta noche eh, para poder identificar un poco el motivo el cual nos está conllevando a hacer esta capacitación, ¿no? Entonces, nosotros tenemos que empezar conociendo, como les decía, o entendiendo todo el proceso del ciclo estral. El ciclo estral, nosotros sabemos que es un periodo en el cual la vaca entra en un proceso de celo, como se le conoce, con calentura, ¿no? En donde ahí se da el proceso de ovulación. Una vez que se hace ese proceso, se hace la parte reproductiva, el toro vendría a ser de manera natural, el toro es el que vendría a ser el apoyo reproductivo para generar un proceso de fertilización, ¿no? Ese ciclo estral está dividido en cuatro fases, ¿no? La fase del proestro, del estro propiamente, que vendría a ser, o también considerado como el celo, el metaestro y el diestro, ¿no? Estas son las cuatro fases y ya vamos a ir conociendo cómo se comporta cada una de estas etapas, qué tiempo tiene cada una de ellas, ¿no? Cada una de ellas y qué cositas se van dando a nivel de ovario en este caso, ¿ya? ¿Cuál es la importancia de conocer el ciclo estral? La importancia es de poder identificar cuál es el momento óptimo para la inseminación. ¿Ya? Eso es cuando lo vemos desde el punto de vista natural, ¿no? Cuando vemos desde el punto de vista natural, obviamente lo que yo busco es saber identificar cuál es el momento preciso en el cual nuestra vaca está entrando en celo y obviamente realizar el proceso, ya sea de inseminación o identificar al animal, determinar la hora, determinar la fecha que está entrando en celo, para que a 7 días después yo pueda hacer mi proceso de transferencia del embrión, ¿no? Que es parte de todo ese proceso. Entonces, parece es fundamental conocer esto. Si nosotros no conocemos este principio básico, no vamos a tener los resultados que nosotros queremos, ¿no? Pero también tenemos que darle énfasis en que esto es uno de los factores que nos permite tener un proceso de fertilización a nivel de vaca. Es uno de los factores, porque en realidad intervienen otros factores que obviamente no los vamos a mencionar acá, pero tenemos que, al menos este factor, conocerlo de manera muy detenida, de manera muy bien estructurada, ¿no? Por otro lado, tenemos todo lo que es el proceso de sincronización de celo, ¿no? Cuando hablamos del proceso de sincronización, la sincronización de celo tiene como objetivo de, de realizar ciertas coordinaciones de los ciclos reproductivos de un grupo de hembras, ¿no? Es decir, lo que nosotros buscamos no es trabajar es única y exclusivamente con un animal, sino lo que buscamos nosotros en este caso es trabajar con un grupo determinado de animales. 5, 10, 15, va a depender del tamaño de tu hato, va a depender del criterio, va a depender de cómo se encuentran las vacas reproductivamente hablando, va a depender del factor económico, va a depender de muchos otros factores.
¿sí? Entonces, eso es lo que nosotros vamos a hacer. La determinación, el grupo. Es decir, a partir de 2, 3, ya estamos hablando de un proceso de sincronización. Y ese proceso de sincronización simplemente nos va a conllevar a que nosotros vamos a hacer, en este caso, la fertilización o la transferencia de embriones, ¿no? La transferencia de embriones luego de haberse presentado el celo. Voy a sincronizar el celo, se va a presentar el celo, voy a contabilizar 7 días y voy a hacer la transferencia del embrión en este caso al cuerno en el cual se haya realizado el proceso de ovulación. ¿Por qué? Porque no solamente es la sincronización, tengo que hacer el proceso de sincronización porque tengo que iniciar un nuevo ciclo estral y que de esta manera, cuando se haya realizado un proceso de ovulación, yo voy a saber cuál de los lados del cuerno uterino es el que ha realizado esa actividad y hacer, obviamente, la deposición en este caso, del embrión a ese lado para que se inicie ya un proceso de gestación, ¿no? Entonces, lo que les decía inicialmente, bajo este procedimiento, nosotros tenemos que tener ciertos cuidados fundamentales durante todo ese proceso. Tenemos que acordarnos que los embriones no se produjeron a nivel de una manera natural, ¿no? Así lo hayamos intervenido nosotros, no se hizo dentro del cuerpo del animal. Entonces tiene una sensibilidad mayor y por ende tiene que tener un cuidado especial, ¿no? Un mayor cuidado, por así decirlo. ¿Qué métodos vamos a utilizar para el tema de sincronización? Podemos hacer el uso de progesterona, prostaglandina, combinación de estas, estradiol, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Qué beneficios puedo tener? Voy a tener una mejora en la eficiencia reproductiva, optimización de usos y de recursos, ¿no? Entonces, de esta manera, lo que yo puedo utilizar, obviamente, si conozco el principio del ciclo estral, conozco cuáles son las hormonas que participan en ello, yo puedo utilizar ese mismo principio para hacer un proceso de sincronización. Yo entro hoy en día al Google, busco protocolos de sincronización de celo y nos vamos a encontrar con una diversidad de protocolos, cada uno con una característica diferente, cada uno con una característica específica, ¿no? No vamos a utilizar un mismo protocolo eh, para diferentes realidades, ¿no? No vayan a pensar que al entrar en estos cursos nosotros le vamos a decir, miren, esto es el protocolo que nos está dando mejor resultado, utilice. No. ¿Por qué? Porque la experiencia nos ha llevado a que cada uno de los ganaderos tiene una propia experiencia, tiene un propio objetivo y el factor económico también es completamente distinto. Entonces, en base a esas consideraciones, nosotros hacemos un protocolo o recomendamos un protocolo para que pueda ser utilizado, ¿no? Obviamente lo que buscamos con hacer los protocolos es tratar de hacerlo al menor a un costo más bajo de lo que podamos hacer. El beneficio, obviamente, lo que les decía, si trabajo con celo natural, voy a hacer una transferencia de embriones cada que una vaca entre en celo y con esto lo que estoy haciendo es algo diferente. Como voy a trabajar posiblemente con protocolos de inseminación a tiempo fijo, pero obviamente no voy a hacer la inseminación, sino una transferencia de embrión, voy a tener un horario en el cual me va a permitir ya determinar la hora y la fecha en la cual yo tendría que hacer mi transferencia de embriones. Y vuelvo a repetir, no voy a trabajar con un animal, sino con un grupo de animales, con un grupo de vacas que me va a permitir, obviamente, tener mejores resultados. Si la suerte está de mi lado, puedo tener un 100% de prendimiento o 100% de porcentaje de preñez y ¿qué me va a generar? Que yo de una vaca de alta productividad cruzado con un macho de alta productividad, yo puedo dar ese salto que estoy buscando, ¿no? Un salto de eh, direccionar mi productividad a un nivel más óptimo o con mayor rentabilidad. Esto es un poco la forma en la cual se da
Esto es un poco la forma en la cual se da, ¿no? Acá está, por ejemplo, podemos ir viendo, acá hay una lectura de cómo se va generando los procesos durante los 21 días aproximadamente que dura todo el ciclo estral, ¿no? Ya, muy bien, acá tenemos la línea blanca que vendría a ser progesterona, la línea gris que vendría a ser LH, la verde estrógeno, la la roja, la FSH y la azul, la prostaglandina, ¿no? Entonces vamos a ir viendo cómo se va dando el ciclo estral de una manera natural y qué es lo que nosotros buscamos, ¿no? Y qué es lo que nosotros buscamos bajo este principio, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos? Entonces, empezamos del día cero, es decir, del día en que la vaca entra en celo, es decir, el estro. Del día, desde el momento que ingresó la vaca en estro, tenemos 10, perdón, tenemos 0 horas, el momento que se está dando ya el celo como tal, y tenemos una duración de 18 horas. Vamos a ir viendo primero por este lado qué hormonas se disparan. Se van disparando la FSH, que es la hormona folículo estimulante, ¿ya? Y se eleva también los niveles de estrógeno y lo que despunta es la hormona, no, no, esas dos hormonas son las que empiezan a tener ciertos picos. ¿Para qué? Para que se dé todo el proceso de ovulación, es decir, para que se haga el proceso de liberación del, del óvulo. Entonces, el estrógeno, al despuntarse, lo que nos va a brindar es la manifestación del seno, ¿no? Es el comportamiento propio de la vaca. Y lo que va a hacer la FSH, la hormona folículo estimulante, lo que va a buscar es de que se rompa esa capita del folículo y haga el proceso de liberación del óvulo, ¿sí? Hasta ahí no hay ningún inconveniente, se da la manifestación más o menos entre las 12 a 18 horas o hasta las 10 entre las 12 y 15 horas, vamos a tener una elevación de la hormona, de los niveles de hormona de la hormona, hormona lutealizante, ¿no? ¿Con qué finalidad? Obviamente de que se inicie un proceso ya de regresión, ¿no? Ya se liberó el óvulo, entonces lo que nosotros queremos ahora es de que haya un proceso de, digamos así como un proceso de curación. Por otro lado, tenemos la progesterona que se va manteniendo en niveles, ¿no? Y al darse ya este despunte de la prostaglandina, perdón, sí, ujú, al darse el despunte del estrógeno y de la FSH, ¿no? Empieza a elevar sus niveles de manera gradual, ¿sí? Entonces, hasta aquí, ¿sí? Hasta aquí. Ese es el proceso en el cual se libera y esta parte se llamaría el, el estro, ¿no? Pasado las 18 horas y empezamos ya el metaestro, que tiene una duración de 4 a 5 días, ¿no? ¿Qué empieza a suceder en ese lapso de tiempo? Más o menos eh, bajaron los niveles de FSH, empieza ya el proceso de curación o de regresión de esa heridita que se generó para la liberación del ovario, ¿no? El óvulo durante el proceso de metaestro, ¿no? Va a empezar a nuevamente a iniciar un proceso de formación de folículos. En este caso son aquellos folículos que no tuvieron digamos que no en su momento no se lograron desarrollar, no lograron dominar, inician nuevamente el proceso de formación de los folículos, ¿no? Mientras por este lado estoy queriendo hacer un proceso de curación, por este otro está empezando a Bakın hacer, abinin var. Kime settirecek? Kime settirecek? ya, por este lado estoy empezando ya a tener nuevo desarrollo de folículos, ¿no? Entonces, por este otro lado,
por este otro lado, en un cuerpo albicans, estos son los cuerpos albicans, ¿no? Que me van a ayudar justamente en ese problema, ¿no? Muy bien, entonces estoy empezando todo mi proceso de formación folicular. Dentro de ese proceso de formación folicular va a empezar casi al término del metaestro, casi al término de, y ya vamos a notar un folículo que empieza a dominar sobre los demás, ¿sí? Una vez que se dio eso, ya iniciamos, termina esa parte el metaestro y estamos iniciando el diestro. El diestro tiene una duración aproximada de 12 a 14, de 12 a 14 días, ¿sí? Estamos iniciando ese proceso y hay un folículo dominante, pero como todavía no es tiempo, no hay, por acá está el folículo dominante, pero todavía tenemos cuerpo lúteo, ¿no? Entonces, en el estro tengo la liberación, en el estro tengo el proceso de, ya el proceso entre el estro y el metaestro, en esa partecita tengo el proceso de ovulación como tal y me quedo con el cuerpo hemorrágico. Ese cuerpo hemorrágico obviamente tiene que empezar a regresionar y se va a convertir en un cuerpo lúteo, ¿no? Entonces, mientras haya la presencia del cuerpo lúteo, los niveles de progesterona se mantienen durante el diestro, ¿sí? Se mantienen. Aquí ya viene un cambio. La vaca no ha gestado, entonces al término del diestro empezará a bajar los niveles de progesterona, no, bajará los niveles de progesterona, ¿sí? Y ya nuevamente se va a iniciar este folículo que estuvo dominando por buen tiempo, pero ante la presencia del cuerpo no se desarrolló más. Entonces, como baja los niveles de progesterona, este cuerpo lúteo se empieza a convertir en cuerpo lúteo en proceso de apoptosis, es decir, en proceso de absorción. Una vez que se hace ese proceso de absorción, ya iniciamos una segunda ola de formación de folículos y empezamos nuevamente a tener un folículo dominante, ¿sí? Ahora sí, como ya hay regresión en este lado, ya hay regresión en este lado, ya los niveles de progesterona bajaron y al bajar los niveles de progesterona se van a empezar, vamos a empezar a tener picos intermitentes de elevados de prostaglandina. Entonces, lo que va a estimular, obviamente, el desarrollo del folículo va a llegar un momento en que en el último pico lo que vamos a desencadenar es de que haya un proceso de estimulación para que se eleve el nivel de FSH, ¿sí? Entonces, disminuye esto y nuevamente iniciamos, volvemos a este lado, se da una elevación de los niveles de estrógeno, nuevamente DSH, y empezamos nuevamente el nuevo ciclo menstrual. Entonces, eso es un poco la dinámica. Entonces, el proestro, el diestro, de 12 a 14 días, y el proestro, que ya vendría a ser, digamos, la parte ya de preparación para ya ingresar al celo, de 3 a 4 días. Nosotros sumamos todo eso, estamos sumando 21 días que dura todo este proceso, ¿no? Entonces, eso es un poco la dinámica que nosotros debemos conocer para el proceso de sincronización de ser, ¿ya? Nosotros, ¿qué es lo que simulamos en el proceso de sincronización de célula? Son los 7 últimos días. Los 7 o los 7 u 8 últimos días es lo que nosotros estamos simulando. ¿Ya? Independientemente en qué etapa se encuentre la parte del ovario, nosotros iniciamos esto, pero terminamos en esto. ¿Sí? Porque se da casi el mismo efecto. ¿Sí? No se va a dar el tema del celo. ¿Por qué? Porque si nosotros utilizamos progesterona, se va a mantener la progesterona y lo único que buscamos es simplemente estimular la segunda
o la deformación folicular. ¿Ya? Por otro lado, obviamente tenemos los protocolos que nos ayudarían a realizar este proceso. Tenemos el protocolo BISIC, donde estamos GNRH, prostaglandina, GRNH y hacemos la inseminación artificial. En este caso, cuando hablamos de transferencia de embriones, no se hace la inseminación artificial, simplemente consideramos ese día como día de celo y 7 días después entramos y hacemos el proceso de transferencia de embriones. Entonces, esto tenemos que conocerlo y lo que nosotros hacemos es la última parte, ¿sí? Con los protocolos. Entonces, si se dan cuenta, normalmente estamos trabajando o tratamos de trabajar en base a entre los 7 a 10 últimos días de la parte del ciclo menstrual. Normalmente trabajamos hacemos en 10 días, 3 días hacemos el rompimiento de todo esto para iniciar más o menos a este nivel y se dé un proceso de liberación del ovocito, ¿no? En este caso hacemos hacemos también el proceso, todo ese proceso para hacer, no hacemos la inseminación, simplemente lo que sacamos en este caso son los óvulos. Sacamos los óvulos, ellos nos va a servir obviamente para hacer el proceso de fertilización in vitro. ¿Cuál es el proceso de fertilización y desarrollo de embriones in vitro? Tenemos etapas, ¿no? Primero, cuando hablamos del FIP, hablamos de la fertilización iniciales, fertilización in vitro. La primera etapa que vamos a tener es la recolección de ovocitos, ¿no? Esa es la primera etapa. Yo hago mi proceso de sincronización de celo o hago mi proceso de superovulación, ¿sí? Hago un proceso de superovulación. En este caso voy a botar, el animal va a eliminar varios ovocitos o óvulos, ¿ya? Que los cuales no los voy a hacer un proceso de inseminación ahí, sino los voy a recolectar. Voy a hacer un lavado y voy a recolectar no embriones, sino ovocitos. No voy a hacer proceso de inseminación, simplemente voy a recolectar. Esos ovocitos vamos a llevarlos al laboratorio. En laboratorio vamos a hacer el proceso de fertilización. Vamos a agarrar materia genética extraída de líquido espermático, es decir, para ser más precisos, de una pajilla. Vamos a utilizar una pajilla, vamos a sacar y vamos a identificar un espermatozoide o carga genética de esa pajilla y vamos a hacer la fertilización. Nosotros vamos a hacer el ingreso de en este caso de la carga genética masculina al ovocito, vamos a depositarlo y vamos a empezar, de ahí obviamente empezará todo lo que es el desarrollo embrionario. Una vez que hicimos esa fertilización, esperamos para que se dé todo el proceso de cultivo embrionario. Los embriones que hayan resultado viables, ellos entrarán en un proceso de selección para determinar si están aptos para ser utilizados o no. ¿Sí? Entonces, eso es lo que nosotros vamos a desarrollar. Después tenemos que tener un detalle, el proceso de selección y de maduración de los ovocitos. Eso es fundamental. No solamente está en hacer el proceso de recolección, sino que obviamente, así como cuando hacemos una superovulación, inseminación y hacemos colecta de embriones de una vaca, nosotros también acá tenemos que hacer una selección de aquellos ovocitos que se encuentren maduros o aptos para el proceso de fertilización, ¿no? Una vez que ya hicimos eso, obviamente hacemos la inseminación, ¿no? Inseminación artificial in vitro, ¿no? Que es el proceso del FIP. Entonces, eso es lo que nosotros vamos a hacer. ¿Qué vamos a ver durante el desarrollo embrionario? Entre el día 1 y 3 vamos a hacer el proceso de división celular hasta lo que vendría a ser la formación de la mórula. A partir del día 4 y 5 tenemos que ver el desarrollo hasta blastocitos, ¿no?
Esto puede cambiar. Normalmente se debería, todo este proceso se debería hacer hasta máximo al día 7, ¿no? Al día 7. Si hasta el día 7 yo voy a utilizar ese embrión fresco, ya que me tocaría hacer la transferencia, si llegó a blastocito, lo puedo utilizar. Normalmente lo que utilizamos es máximo que hayan llegado a blastocito. Obviamente ya hacemos un proceso de metabolismo lento, es decir, un proceso de refrigeración de repente para evitar, porque esto va a seguir, ¿no? Si yo no intervengo, esto va a seguir de blastocito y ya va a empezar su desarrollo, ¿no? Y obviamente, o simplemente lo que va a pasar es como no está dentro del medio para terminar, va a terminar su proceso, pero ahí se va a quedar porque no está dentro del medio que debería estar para terminar su desarrollo, es decir, terminar la fase celular y empezar ya la fase, en este caso, fetal, ¿no? Simplemente se va a quedar ahí, pero obviamente si pasa mucho tiempo ya no va a ser tampoco tan viable. Entonces, hasta el día 5 o 6, normalmente si queremos esperar, de repente no tuvimos una adecuada producción, esperamos hasta el día 7 si vemos que ya se dio, entonces ese embrión ya está, tendrá que ser transferido, obviamente, tendrá que ser transferido, obviamente, al animal, ¿no? Pero como les vuelvo a repetir, la idea es tratar de trabajar en base a esto. Después hago ya un proceso de metabolismo rápido, es decir, a los embriones los llevo hacia proceso de refrigeración para que este desarrollo ya sea mucho más lento, ¿no? Para ello también tengo que hacer obviamente una preparación. Entonces, este es el proceso, ¿no? Bueno, acá falta una imagen donde está normalmente el ovocito o óvulo, proceso de fertilización, se inicia con dos células, al cual lo llamamos cigoto, ¿no? Una vez que ya tiene dos células, ya se dividió en dos células, ya lo llamamos cigoto. Cuando ya empieza el proceso embrionario, a partir de la división en cuatro células, ¿no? A partir de ahí. Entonces voy a tener en el día 2 debo tenerlo en cuatro células. En el día 2 en algunos casos llega hasta ocho, ocho células. Del día 3 puede empezar con 8 células, terminar en 16 células y en mórula ya empieza normalmente en 32 células, que ya es la última fase de lo que vendría a ser el conteo de células y ya se empieza a convertir en mórula. Ya no vemos la división celular como tal, sino ya empezamos a ver como si hubiese arenillas, ¿no? Ya como si hubiese arenillas en todo el contorno, todo lo que es el llenado del embrión, ¿no? Todo el llenado del embrión. Y blastocito, ya lo que hacemos, ya se nota claramente que esa arenilla como que se pegó inicialmente a los bordes de esta célula y otra porción que se puso en una zona, por temas de gravedad, siempre una zona baja, ¿no? Entonces, a partir de mórula a blastocito, yo puedo hacer el proceso de transferencia de embriones. ¿De qué va a depender? Va a depender del criterio, de mi criterio. Si yo deseo utilizar esto, pero si yo veo que esto ya está a punto de convertirse en esto, ¿no? Ya vamos a poder hacer un proceso este, vamos a poder hacer ya el proceso de la transferencia porque digamos que ya está, ¿no? ¿Cómo se nota eso? Porque ya en este caso esta masa se empieza primero a pegar hacia los costados. Ya se empieza a pegar hacia los costados, así como está, se empieza a pegar. Y eso quiere decir de que en algún momento ya va a haber el desprendimiento y se va a generar este abultamiento ya de células un poco más pequeñas, ¿no? Eso es la forma en la cual se realiza el proceso del desarrollo embrionario, ¿no? Entonces nosotros en laboratorio, a partir de acá, dependiendo en qué día estamos y qué forma tiene, ya podemos enviar
a proceso de metabolismo lento, es decir, hacer un proceso de refrigeración para que el metabolismo sea lento y obviamente tengo que hacerlo bajo ciertos protocolos. Cada uno de los laboratorios tiene su protocolo para realizar esa actividad y obviamente hacer siga teniendo la viabilidad que nosotros deseamos, ¿sí? Entonces, eso es lo que tenemos que tener en consideración. Por otro lado, ¿qué técnicas de transferencia de embrión vamos a utilizar? Yo les decía inicialmente, hay una que se utiliza con mayor frecuencia, que es mucho más fácil, es invasivo, no te va a generar ningún tipo de inconvenientes y incluso al animal no le va a causar daño. Puede haber dos tipos de procedimientos, los procedimientos quirúrgicos y los no quirúrgicos. Lo que más se utilizan son los no quirúrgicos. Los quirúrgicos en realidad o se han utilizado de modo experimental, ¿no? ¿Por qué finalidad? Para incrementar la tasa de gestación. Pero tenemos un problema muy grande, por así decirlo. Uno es que los animales son de un tamaño, pues, grande. Lo otro es de que estos animalitos, si nosotros quisiéramos hacer esta actividad, tendríamos que hacer un proceso quirúrgico, tendríamos que tener un sitio que tenga la asepsia suficiente y obviamente todo lo que conlleva un tema quirúrgico. Entonces el trabajo se vuelve más pesado, ¿no? Los métodos dentro de lo que son los temas quirúrgicos son la laparoscopía y la laparotomía, ¿no? Se hacen simplemente pequeños agujeros, pero igual es un poco no digamos peligroso, sino es muy pesado hacer el trabajo con estos animales, porque obviamente el peso que conlleva el hacer todo ese procedimiento y le inquieta al animal, ¿no? Entonces, se nos dificulta un poco el trabajo, ¿no? Se ha visto trabajos experimentales, se ha tenido resultados muy interesantes, pero lo que nos dificulta un poco es el tema de hacer el manejo, ¿no? El uso es la transferencia directa hacia los cuernos uterinos, ¿no? O sea, ya se tiene todo el procedimiento. Normalmente este procedimiento no demora más de 10 minutos y ya todo eso obviamente puede llegar a generar un proceso de estrés en el animal y ese proceso de estrés puede incluso llegar a causar algunos problemas de inhibición o bloqueos de ciertas factores sensoriales u hormonales que hacen de que de repente el animal no pueda llegar a tener un proceso de gestación, ¿no? Se puede dar el caso. Entonces, lo que más se utiliza en nuestro caso son procedimientos no quirúrgicos y el método más conocido es el método de transferencia transcervical, en donde utilizamos una pistola, esa pistola la pasamos a través de la cervix, ubicamos previamente, antes de hacer todo ese pasaje de la pistola, hacemos una evaluación de dónde es el cuello, el cual se ha hecho realizar el proceso de ovulación para hacer la deposición del embrión. En este caso, la ventaja que tenemos en este caso es que es el menos invasivo, es decir, él no va a causar, si causa algún daño, es un daño mínimo. Y por otro lado, tenemos menos riesgos de complicaciones que se podrían dar en el caso de hacer el tema de ya sea la paroscopía o la aparatomía, ¿no? Entonces se podría complicar ese tema. Entonces aquí tenemos que tener en consideración la técnica que más se utiliza, en este caso es la de transferencia transcervical. Es para mí el que tiene mejores resultados, para mí el que se acopla mejor a nuestras realidades y hasta aquí el que menos problema incluso nos ha generado, ¿no? Entonces eso hay que tener en consideración. Ya, eso es lo que tenemos que tener en consideración. Un ratito, por favor.
perdón. Entonces, venía diciendo, estaba hablando con mi micrófono cerrado. Lo que les decía, entonces, bueno, esto ya. Lo que hacemos acá en transferencia de embriones in vitro es lo siguiente, ¿no? Tenemos la recolección de ovocitos, ¿no? Sacamos la recolección, hacemos la fertilización in vitro, hacemos el proceso ya y el desarrollo, todo el desarrollo embrionario, ¿no? Todo eso demora aproximadamente de 6 a 7 días y obviamente ya hacemos el proceso de transferencia de embriones. Cuando hacemos sincronización de celo y esa transferencia de embriones, antes de decir la sincronización, y esa transferencia de embriones me debe dar terneros que tienen un mayor valor genético porque la transferencia se está haciendo de una vaca de alto valor genético con un toro también de las mismas características. Esta vaca receptora puede ser una vaca que no necesariamente tenga las características genéticas, simplemente que esté preparada para llevar una gestación, lo hace, me da crías de alto valor genético. De este animalito no tengo nada, simplemente solamente es un vientre de alquiler, ¿no? Por lo que les decía, cuando hacemos un proceso de sincronización de celo, entonces me sirve para determinar la hora y la fecha. A partir de ahí yo tengo mis 7 días. Entonces, así como yo hago mi proceso de colecta, mientras estoy haciendo mi proceso de colecta, estos también están entrando ya en celo para nuevamente trabajar. Todo tiene que estar perfectamente sincronizado para poder hacer la transferencia de los embriones, ¿ya? Manejo y conservación de los embriones. El manejo va a depender primero de las evaluaciones de calidad, la morfología y grado de desarrollo. Les vuelvo a repetir, vamos a subir acá. Si está en mórula o blastocito, si está en mórula, como les decía ya casi para hacer blastocito, yo lo que voy a generar ya es obviamente por ahí. Si no lo voy a utilizar o saqué de más y no lo voy a utilizar, hago ya el proceso de conservación. Primero manejo, hago, determino, separo, ¿no? Y ya hago el proceso de preparación, ¿no? La preparación es el acondicionamiento antes de la transferencia. Esto es obviamente para el proceso de transferencia y para el proceso de conservación. Lo que voy a utilizar es de igual manera ir acondicionando al, eh, al embrión para el proceso ya de crioconservación. Dentro de las técnicas de crioconservación puedo hacer el proceso de vitrificación, que es una congelación rápida, ¿no? Y la congelación lenta, ¿no? Lo que yo normalmente recomiendo hacer en embriones de esta característica in vitro es hacer una congelación lenta. La vitrificación nos puede generar de repente mucha alta mortandad al momento de hacer el proceso de conservación. Recuerden de que estos animalitos, estos embriones, perdón, están siendo generados en laboratorio. Entonces, que, lo que hace que tengan una mayor sensibilidad, ¿no? Entonces, por ese lado yo prefiero que se realice la congelación de manera lenta, ¿no? Una vez que hice la conservación, hago el proceso de almacenamiento, tengo que tener obviamente mi banco de embriones, ¿no? Y tener las condiciones de temperatura y manejo adecuado, ¿no? Estos igual, al igual que las pajillas, se puede conservar en nitrógeno líquido a menos 196, pero tenemos que ir haciendo un proceso de congelación lenta. Igual se utiliza crioconservantes, de igual manera, también se utilizan algunos otros aditivos con la finalidad de que no haya un proceso de cristalización y evitemos de esta manera de repente que se destruya la parte celular del embrión, ¿no? Este es un poco el proceso que se hace, ¿no? Estamos a 37 grados, que es la obtención eh, del óvulo. Hacemos todo el proceso de, eh, eh, de fertilización, lo hacemos igual a 37 grados. Una vez que ya hicimos eso, empezamos la concentración de sustancias de crioprotección, ¿no? Esto todavía a temperatura ambiente, ¿no? Podemos utilizar un cryotop, que es
un elemento que nos ayuda a ir bajando la temperatura de manera gradual, evitando obviamente que las pajillas, en este caso las pajuelas con embriones, ¿no? Eh, no sufran, no sufran un estrés de temperatura por el cambio brusco de la temperatura. Una vez que ya estamos a partir de 0 grados, es decir, en congelación, ya empezamos a hacer la transferencia hacia en este caso, los tanques de crioconservación en nitrógeno líquido a -196. Otra forma que se utiliza, si no tenemos el criptop, es hacemos lo siguiente: agarramos las pajillas, ¿no? Hacemos todo el proceso de preparación de la concentración de sustancias de crioprotección. Lo que hacemos en este caso, ya tenemos las pajillas. En este caso, las pajillas se llenan, no se llenan el líquido por completo, sino que se deja pequeños espacios de aire, ¿no? Se deja pequeños espacios de aire para que el embrión no tenga contacto con las zonas, con los extremos de la pajilla, no tenga contacto con eso, porque ese contacto puede generar de repente de que haya algún tipo de desgaste a nivel del embrión y se pueda volver, eh, este, se malogre el embrión, ¿ya? Entonces se deja pequeños espacios de aire, ¿ya no? Y lo que hacemos es ponemos un pequeño recipiente, que adapte al tamaño del esto, y lo metemos en refrigeración, ¿no? Por un tiempo de 2 a 4 horas. Una vez que ya tenemos por lo menos 2 horas en refrigeración, pasamos a la congeladora, es decir, a 0 grados. Una vez que ya calculamos unas 2 o 4 horas adicional, ya después de eso lo pasamos al tanque de nitrógeno líquido. Obviamente teniendo los cuidados respectivos para ir llegando. Hago todo ese proceso, ¿no? Ese proceso. Y cuando lo voy introduciendo, lo voy introduciendo de manera lenta, ¿no? Lento, 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 lento. Más o menos tratando de demorarme de 30 a 60 segundos para que llegue a la base y poder colocar. Obviamente genera un desgaste de nitrógeno, pero es la manera en la cual he venido trabajando y me ha dado resultados de conservación bastante buenos, ¿no? Y finalmente lo tenemos que tener en consideración, consideraciones éticas, sanitarias y comerciales, ¿no? Desde el punto de vista ético, tenemos que tratar siempre de que el animal se encuentre en buenas condiciones, un buen trato, minimizar el tema del dolor y el estrés. Por eso, como les decía, la utilización del método no quirúrgico es lo mejor que podemos hacer por el momento hasta que se pueda de repente llegar a un tema de ser mucho más eficientes en el caso de métodos quirúrgicos, ¿no? El uso responsable, ¿no? El uso responsable de esto siempre con propósito científico y reproductivo justificado. Sabemos que todos queremos llegar a un tema de alta calidad genética, pero también tenemos que ser muy responsables al momento de hacer esta actividad, ¿no? El tema sanitario obviamente nos ayuda en el control de enfermedades y los animales que ingresen tanto por el lado de los machos y de las hembras, todos tienen que ser animales que se encuentran en perfectas condiciones de salud. La evaluación sanitaria de la donante y receptora es fundamental. Todos los animales, incluyendo las receptoras, tienen que estar en 100% con 100% de sus condiciones de salud. Las normativas de cumplimiento y de regulación y protocolos de bioseguridad que se deben manejar. El tema de las vacunaciones, el tema de tener un calendario sanitario al día, todo eso es fundamental. El tema de comercialización, ¿no? El tema de comercialización, en este caso, eh, tenemos que ver el costos y la accesibilidad, hacer una evaluación de viabilidad económica, cuántos embriones podemos utilizar para tener una gestación 100% viable,
¿no? En base a eso, determinar cuál es el costo de cada uno de los embriones, si me es o no recomendable, si me es o no viable, ¿no? Obviamente por la cantidad de embriones que yo puedo producir, ¿no? De un determinado animal, la fertilización in vitro puede ser una alternativa bastante interesante. Y obviamente determinar el tema de la demanda de embriones y el servicio de fertilización in vitro, si hay fertilización in vitro en nuestra zona, si se da el tema de transferencia de embriones, etcétera, etcétera, ¿no? Y en caso no se diera y yo quisiera, puedo ver de dónde puedo obtener animales o embriones de buena calidad, con buen valor genético, para de esta manera poder tenerlos y hacer un proceso de transferencia yo. Pero para ello obviamente tengo que estar 100% capacitado. La idea es llegar obviamente a niveles, eh, a objetivos que nosotros nos trazamos desde el punto de vista genético. Esta técnica nos ayuda a dar un salto eh, que de una manera normal o tradicional nos podría conllevar a 15, 20 años. Con esto nosotros lo podemos tener en 3, 4 años y ese trabajo se reduce en tiempo de manera considerable, ¿no? Hasta aquí la parte expositiva. Si hubiese dudas o consultas, de manera rápida lo podemos hacer mediante el chat o de manera ordenada, aperturado. Bien, se está terminando el tiempo. Si no hubiese dudas o consultas, les vuelvo a repetir, pueden hacerlo por el chat o de manera ordenada, aperturando sus micrófonos. ¿Sí? Un minuto más, si no hubiese preguntas, y ahí iríamos concluyendo. Buenas noches.
Bien, si no hubiese dudas o consultas, bueno, hay un podría, no sé qué es lo que podría. Eh, a ver, voy a responder ahí dos preguntas. Sí, a ver, el proceso no invasivo es el procedimiento que se realiza tal cual fuese una inseminación artificial, ¿ya? Obviamente para este fin tengo una pistola que es diferente al de la inseminación, ¿no? Una pistola de inseminación es diferente, es un poquito más larga, ¿no? Y está condicionada para el tipo de las pajillas de embriones, ¿ya? Hago todo el proceso tal cual estuviese haciendo una inseminación. Lo único que voy a hacer previamente, antes de realizar todo el proceso de pasaje de cervix, es ubicar cuál de los ovarios ha realizado el proceso de ovulación. ¿Dónde voy a saber cuando encuentro cuerpo lúteo? En el ovario donde encuentro cuerpo lúteo, ¿no? Voy a ubicar si es el derecho o el izquierdo. Una vez que yo identifique eso, voy a hacer la aplicación. Voy a hacer todo el proceso como si quisiera hacer el proceso de inseminación. Me voy a ir hacia el ovario, en donde, perdón, me voy a ir hacia el cuerno uterino, en donde he identificado previamente que se ha realizado el proceso de ovulación, ¿sí? Más o menos a 3/4 del cuerpo uterino hago el depósito lento del, del embrión. Una vez que ya terminé todo ese proceso, tiene que ser sumamente lento, termino ese proceso, saco la pistola y listo, se terminó. Ese es el proceso en el cual se hace Buenas noches, mi pregunta es, la hembra receptora se tiene entendido que no transmite material genético, pero transmitiría adaptación al medio entorno para futuros factores medioambientales. A ver, hasta donde nosotros hemos podido identificar, no, no. Eh, en realidad faltaría de repente un poco más de estudio, pero bueno, por la observación que nosotros venimos haciendo, no brinda esa característica, o no de repente en un 100%. ¿Ya? Eh, l- Acuerde, el tema genético, el tema de adaptación es, digamos, que más o menos un 50% genético y otro 50% ya influye en otros factores, ¿ya? Entonces, hasta aquí, desde mi punto de vista, mi experiencia que venimos trabajando, no, porque hemos tenido animales o embriones que hemos traído de otros tipos de zonas, los cuales la cría muchas veces ha sufrido para realizar el proceso de adaptación. Entonces, digamos que no sería 100%, no sería 100%, digamos que un factor que pueda influenciar en la adaptación medioambiental. ¿Cuál es el método para poder extraer óvulo, óvulos fértiles? El proceso que nosotros hacemos es el lavado de a nivel uterino. Hacemos el lavado, hacemos la recolecta, esa es la forma en la cual nosotros venimos trabajando. Lo hemos utilizado o lo venimos utilizando ya hace bastante tiempo y nos da buenos resultados. De un lavado nosotros tranquilamente estamos sacando, dependiendo del animal, los factores nutricionales, entre 80 hasta 150 óvulos, ¿no? De los cuales más o menos un 60-70% pueden llegar a ser viables y el resto no necesariamente sean viables, ¿no? Esa es la forma. Método para poder hacer la fecundación con el esperma del macho, bueno, ese se trabaja a nivel de laboratorio, se tiene que tener toda una equipación para hacer que con una gotita nosotros podamos fertilizar la mayor cantidad de óvulos que podamos tener, ¿sí? Ya va a depender. El caso de una gotita nos puede dar, dependiendo de la concentración espermática que tengamos, tenemos que hacer la evaluación también de eso antes de iniciar para poder ver cuánto nos podría, cuántos óvulos podríamos hacer, fertilizar con una gotita, tenemos que ver todo eso, ¿no? Eso ya se hace a nivel de laboratorio, es ya
digamos, para entrar ya en otros detalles, por ahí podríamos decir que ya vendría a ser otro tema de capacitación. ¿Sí? Bien, muy buenas noches con todos y cada uno de ustedes. Agradecer en primer lugar a Capacitación Internacional Público y Privado por la oportunidad de poder compartir esta noche con ustedes conocimientos sobre el tema de fertilización in vitro y transferencia de embriones. El que les habló esta noche, el ingeniero zootecnista Diego Fernando Silva Díaz, se despide de ustedes hasta una nueva oportunidad. Nuevamente, muchas gracias al CIP. Muy buenas noches con todos.